apuntándome con su dedo. El arquitecto me decía que todas las respuestas estaban dentro de mí. Yo no lo entendía. Sin embargo, el arquitecto añadió que era mi elección, y en ese momento, el sistema me pidió decidir si deseaba o no recuperar los recuerdos guardados en mi memoria. Antes de dar una respuesta al sistema, me inquietó saber que había recuerdos ocultos en mi mente. Un poco nervioso, le dije al sistema que sí, que los aceptaba. En ese instante, una franja de luz brillante me envolvió. Mientras el sistema cargaba los recuerdos en mí, sentí cómo me acercaba a una luz intensa. Y luego lo vi. Un cielo nublado de color púrpura. Mi alma fue transportada a un lugar extraño, repleto de monstruos, orcos rojos, ogros sepultureros y demonios. Me sorprendió ver tal cantidad de criaturas reunidas en un solo lugar. Pero lo más extraño era que todos los monstruos miraban fijamente hacia arriba. Yo también quería saber qué veían, así que levanté la vista y me quedé helado. Varios enormes portales negros comenzaban a abrirse en el cielo. Todos los demonios seguían la apertura con la mirada fija, como si esperaran algo. Al observar los portales y la inmensidad de esas criaturas, comprendí de inmediato que ya no estaba en la tierra. Había muchos tipos de monstruos. Algunos se asemejaban a elfos de hielo, altos orcos, duendes e incluso gigantes. Y si todos esos monstruos lograban salir por esos portales, la humanidad estaría acabada. Pero los enemigos que los enfrentaban estaban muy por encima de los humanos. Los portales negros comenzaban a fragmentarse. Pronto, sucedería algo. Vi cómo unos seres alados emergían de los portales. Eran miles de ellos. Guerreros plateados con armaduras relucientes y lanzas en mano, listos para combatir. Yo, asombrado, los observaba desde la distancia. Uno de ellos sopló una trompeta, marcando la señal de ataque. Así comenzó una guerra intensa entre los guerreros plateados y los monstruos, que se habían unido para tratar de detenerlos. Podía escuchar el estruendo de las armas chocando, el crujir de las armaduras al romperse. La batalla era brutal, pero los guerreros plateados ganaban terreno. Eran claramente superiores, y justo cuando parecía que la guerra estaba decidida a su favor, los guerreros plateados notaron que algo siniestro se aproximaba desde la oscuridad. Un caballero sombra apareció. Me di cuenta de que él usaba las mismas habilidades que yo: el dominio del monarca y la extracción de sombras. Lo vi extraer la sombra de todos los demonios caídos en el campo de batalla. Eso solo podía significar una cosa: ese caballero era el monarca de las sombras, Ashborn, al frente de un ejército de sombras. La muerte no había terminado con los monstruos caídos. Ahora eran parte de un nuevo poder que les otorgaba inmortalidad. Desde lo alto, podía ver la cantidad asombrosa de sombras que marchaban. No se comparaban en nada al número de mi propio ejército. Los monstruos resucitados corrían ferozmente hacia los soldados plateados. Cuando un soldado sombra era cortado, se regeneraba al instante. La batalla se tornó aún más brutal. Era un verdadero enfrentamiento entre la luz y la oscuridad. Lo que antes parecía una masacre unilateral se transformó en una guerra total. Todo había cambiado con la llegada del monarca de las sombras. Montado en su feroz caballo sombra, atacaba sin piedad a los guerreros plateados. Y mientras avanzaba, usaba la autoridad del gobernante para destruirlos por completo. Quedé impactado al ver cómo dominaba esa habilidad. Dondequiera que pasaba el monarca, dejaba un rastro de destrucción. Sus monstruos sombra continuaban el ciclo de devastación y regeneración, hasta sobrepasar completamente al enemigo. El monarca de las sombras observaba el campo de batalla y veía que los monstruos y soldados sombra conseguirían la victoria, hasta que algo ocurrió. Mientras tanto, en la entrada de la doble mazmorra, los miembros del equipo de ataque principal del gremio de cazadores, junto con los agentes de la asociación, estaban a punto de entrar. Gongin podía sentir el increíble poder mágico que emanaba del lugar. Sabían que yo estaba dentro. La cazadora Cha también lo sintió.
pero se dio cuenta de que ese poder no era el mío. Era la primera vez que entraba a una doble mazmorra, pero no dudó. Quería hacer todo lo posible por ayudarme. Antes de entrar, Jinchul recordaba cuando le dije que yo no fui quien cerró la doble mazmorra el día de mi doble despertar, y se preguntaba por qué había regresado. Al abrir la gran puerta de la mazmorra, Gongin quedó sorprendido al ver un gran salón destruido. Jinchul se dio cuenta de que, en efecto, había estatuas en el lugar, pero lo que más los impactó fue ver y escuchar al arquitecto. Él, con una ligera sonrisa, les dijo que no recordaba haberlos invitado y que su llegada era una sorpresa inesperada. Los cazadores quedaron en shock al ver que un monstruo no solo los entendía, sino que les hablaba en perfecto lenguaje humano. Entonces, el arquitecto levantó una mano y pidió silencio. Dijo que no debían interrumpir el sueño de su rey, refiriéndose a mí, que estaba en trance, paralizado. Uno de los cazadores, al verme, preguntó con preocupación qué hacía yo en ese lugar. No tuvo tiempo de recibir respuesta. De inmediato, fue atacado junto con otros cazadores. Varios de ellos fueron eliminados con una velocidad espantosa. Cha quedó en estado de shock por la velocidad y letalidad del ataque. Luego el arquitecto comentó que ellos eran humanos fuertes, y que serían una excelente primera ofrenda para su rey. Sígueme para más contenido épico.